buenos días a todos. En primer lugar quiero agradecer a Gonzalo esta invitación que me hizo, que me honra tanto. Yo creo que en la vida uno necesita raíces, y para mí las raíces están en este lugar. Yo me fui, emigré a Chile en el año 69, durante el Cordobazo, y desarrollé toda mi vida profesional en Chile, pero ciertamente que mi corazón reformista lo tuve acá y lo dejé acá, y lo mantuve a través del tiempo. Así que cuando me tocó presentar el libro que hice sobre la reforma del 18, hace 2 años, fue más o menos, 3 años, volver a esta casa para mí fue algo extraordinario, un simbolismo y un cariño, reencontrarme con muchos de mis viejos amigos y realmente poder estar acá. Yo quiero decirles que en mi trayectoria universitaria me tocó vivir la experiencia de la reforma como secretario del Partido Reformista de Medicina y después de la directiva nacional, con algunos compañeros que hoy no están, que desaparecieron: Eduardo Garat, Enrique Panconi de La Plata, Eduardo de la Rosario. Me tocó estar con Moró también en esa época, eran otras épocas. Y yo quiero aclarar que yo no pertenecía a la franja de los radicales, en esa época no eran los radicales todavía los dueños de la franja, era la franja de varios grupos. Y a nosotros nos miraban con cara rara, éramos los anarquistas del grupo, éramos una mezcla media especial, pero había de todo, había todo tipo de cosas. Digo esto no porque yo tengo mucho cariño por los radicales, yo vivía en un departamento con Martín y Lía, así que tuve mucha oportunidad de conocer a don Arturo y para mí fue una experiencia muy linda y tengo mucho cariño por ello. Pero no era mi sentimiento ideológico del momento y por eso lo digo, porque yo siento que hoy el Franja Morada tiene una fortaleza enorme y responde a un pensamiento ideológico también muy importante para el país. Dicho todo esto, quiero aclararles que en mi experiencia en Chile me tocó vivir el gobierno de Allende. Conocí la reforma universitaria chilena como era en ese momento, efectivamente, que se demoró algunos años en llegar a Chile la reforma. Fue muy distinta a lo que ocurrió acá. Chile fue uno de los países que no se incorporó en el 18 al proceso latinoamericano. Y cuando se dio curiosamente con un impulso muy grande de la Universidad Católica en Chile. Y junto con esto la Chile, y recuperaron el gobierno tripartito, recuperaron una autonomía diferente, la libertad de cátedra y una serie de cosas que en Argentina ya era parte de la política natural, ¿no es cierto?, de la historia de las universidades. O sea, Chile tuvo un proceso distinto. Lamentablemente, muy poco tiempo después vino el golpe militar. Yo pertenecía al Partido Socialista en Chile y tuve que emigrar por razones ideológicas. Primero me fui a Canadá y después estuve en Estados Unidos. Y volví a Chile en el año 80 después de aburrirme de esperar que Pinochet cayera. Y me tocó participar en la recuperación también de la Universidad de Chile. Teníamos un movimiento académico que hicimos una actividad muy importante, con mucho temor, pero en una época de mucho susto, y que finalmente significó la caída de un rector que se llamaba Federici, que había puesto Pinochet y que fue, yo creo, el comienzo de la caída de Pinochet. Eso me significó la exoneración de la Universidad de Chile, pero por suerte fueron pocos meses, 4 meses después me reincorporaron nuevamente. Así que esa es un poco mi trayectoria. Lo que les voy a contar es lo que ha pasado con el movimiento estudiantil. Esto que ha tenido tanto impacto, ¿no es cierto?, el año pasado, por las movilizaciones que llevaron a cabo los estudiantes chilenos y que se proyectaron prácticamente en muchas partes del mundo. Pero esto tiene una historia. Eso no parte del año pasado. Y esa historia parte con un gobierno militar tremendamente represivo como el de Pinochet, pero que además impuso un cambio ideológico muy significativo en el país. O sea, Pinochet junto con la dictadura trajo el neoliberalismo a Chile y lo impuso en forma muy férrea. Yo diría que en cierta medida cambió la mentalidad de los chilenos, lamentablemente. Y este neoliberalismo impuesto por la dictadura militar se dio en todos los ámbitos, se dio en el ámbito de la educación, se dio en el ámbito de la salud, en el ámbito de la previsión, en las leyes laborales, en todo lo que el neoliberalismo, digamos, imponía como filosofía, ¿no es cierto?, para el desarrollo de un país. Y debo decirlo con mucha pena que cuando recuperamos la democracia en Chile en el año 90, los gobiernos que siguieron, digamos, a la dictadura, a pesar de que fue una democracia bastante tutelada, con Pinochet de comandante en jefe del ejército, lo cual, digamos, no permitía hacer muchas acciones, digamos, que fueran contradictorias con el sistema que le había impuesto. Pero, de todas maneras, ¿no es cierto?, tuvimos después un presidente, el primer presidente socialista después de Allende, que fue Ricardo Lagos.
Pero debo confesar de que de alguna manera los partidos de la Concertación se acomodaron muy bien con las leyes del neoliberalismo. Porque era cómodo, digamos, no tener que hacerse cargo de la educación pública, era cómodo no tener que hacerse cargo de la salud pública. Era mejor, digamos, establecer este Estado subsidiario que dejar a que otros se hicieran cargo. Y yo creo que de alguna manera la izquierda en Chile fue cómplice en gran parte de lo que pasó con las universidades y en parte con lo que pasa actualmente. Recordarles que durante la democracia en Chile, con el gobierno de Allende, había 7 universidades en el país, entre las cuales la Universidad de Chile tenía sedes prácticamente en 10 partes a lo largo de todo Chile. En el año 81 Pinochet cambia la ley universitaria, transforma la Universidad de Chile en un montón de subsedes y cada una autónoma, y da paso libre a la creación de universidades privadas. Y de 7 universidades que tiene el país pasa a tener 62 universidades, de las cuales, digamos, son alrededor de 15 universidades públicas y el resto son todas universidades privadas. Este cambio brutal que tuvo, digamos, el proceso universitario tuvo obviamente un gran impacto en todo el desarrollo de la educación en Chile. Y estas universidades privadas, que se crearon en gran parte por razones ideológicas, o sea, el Opus Dei dio su propia universidad, hubo varias universidades de la Iglesia, ¿no es cierto? La católica ya existía del año 88, del año 1888, pero esto genera un proceso dentro de Chile muy importante. O sea, la educación pública pasa a un segundo plano. Solamente un 25% de los estudiantes chilenos estaban en universidades públicas, el 75% de los restantes en universidades privadas, lo cual, digamos, genera un balance muy desigual. Entonces, cualquier acción que se diera en beneficio de la universidad pública chocaba contra los intereses, ¿no es cierto?, de estas universidades privadas, donde había capitales, incluso extranjeros, digamos, haciéndose cargo de estas universidades, y donde, debo decirle con mucha pena, muchos políticos de la Concertación, que era el gobierno, entre comillas, de izquierda, eran dueños también de algunas de estas universidades privadas. O sea, se generó en Chile un conflicto muy grande en términos de qué es lo que uno esperaba de la universidad pública. Y el tema de la universidad pública dejó de ser un tema. ¿Por qué? Porque empezaron, como en el fondo el gobierno empezó a restringir los fondos para la educación pública en Chile, empezaron a cobrar aranceles para los estudiantes. Y a poco andar, los aranceles que estaban cobrando las universidades públicas eran casi equivalentes a los aranceles que estaban cobrando las universidades privadas. Entonces, la verdad que el límite, lo que separaba una universidad pública de una universidad privada, era casi inexistente. ¿Por qué? Porque no había, digamos, una participación activa de toda la comunidad universitaria en el gobierno de la universidad. O sea, hubo una ley en Chile, ¿no es cierto?, durante la Concertación, que prohibió la participación de los estudiantes en las directivas universitarias, ¿cierto? Una ley que obviamente incluía también a los funcionarios, no tenían ninguna posibilidad. O sea, los estudiantes en Chile no tienen ninguna opción, no podían elegir sus autoridades, no podían participar activamente, participaban en las comisiones de curso, en las decisiones académicas específicas, pero nunca podían tomar ninguna decisión sobre lo que estaba pasando en la universidad. Y su voz se transmitía a través de la movilización, ¿no es cierto?, de los documentos, pero nunca en una acción activa de participación. Eso es parte de la historia, porque hay que entender por qué los estudiantes chilenos hoy están protestando. ¿Por qué no lo hicieron antes? Lo hicieron. Curiosamente, la primera movilización importante en Chile en el año 2006 la hicieron los estudiantes secundarios. Y la hicieron porque los estudiantes secundarios se daban cuenta de que les fueron quitando una serie de beneficios. Y fue por razones económicas. Les quitaron el pase que tenían para transportarse en bus gratuitamente por la ciudad. Les aumentaron el valor de la prueba de selección universitaria, la PSU, que tenían que dar ese año, le subieron casi el doble el valor, el costo. Entonces, esos motivos económicos movilizaron a los estudiantes secundarios y generaron una actividad, ¿no es cierto?, en el gobierno de Michelle Bachelet, gobierno de izquierda, presidenta socialista de Chile. Generaron, digamos, en ese momento una movilización histórica en Chile. Se sumaron después los estudiantes universitarios, se sumaron algunos sindicatos, y eso significó lo que se conoció la revolución de los pingüinos, ¿no es cierto?, porque era por el atuendo que tenían los estudiantes que tienen en Chile, que tienen un traje azul, ¿no es cierto?, con el cuello blanco, con la camisa blanca, y les da este aspecto de pingüino. Esta revolución fue la primera movilización importante de los estudiantes en Chile. Y esto es muy significativo, porque esos estudiantes secundarios son los que están hoy en la universidad. O sea, los que en el 2006 hicieron la movilización son los que en el 2011 marcharon como universitarios. Ahora, esto también tiene una historia. En Chile hubo elecciones, ¿no es cierto?, en el año 2010. Se elige por primera vez en 20 años un gobierno de derecha, ¿no es cierto?, el de gobierno de Sebastián Piñera.
E inmediatamente de Ejido ocurre este terremoto horroroso en el sur con maremoto que generó, ¿no es cierto?, una tragedia enorme para Chile. Esto tuvo un impacto social muy grande, o sea, un impacto que tuvo repercusiones en todos los ámbitos y que prácticamente paralizó la actividad del país, que no estuviera centrada en rescatar el país de lo que había ocurrido. Cualquier intención de hacer movilizaciones o actividades universitarias era prácticamente imposible. Estaban todos los esfuerzos centrados, trabajos voluntarios, actividades que hacían los estudiantes en los lugares donde había sido afectado más el país. Por lo tanto, el 2010, como dirían habitualmente los estudiantes, pasó piola para el gobierno, no pasó absolutamente nada en Chile. Pero, digamos, las razones que llevaron a la movilización 2011 ya existían. O sea, los conflictos en la universidad, los problemas económicos que tenían las familias fueron muy grandes. El 2011 parte con un fenómeno que en Chile no había existido nunca, que eran las movilizaciones populares a todo nivel. En Chile se ha dado un fenómeno que excede, digamos, incluso por fuera de los partidos políticos, se han producido movimientos, ¿no es cierto?, muy significativos de ciudadanos en defensa de sus intereses. Primer movimiento, un movimiento ecologista en contra de las represas del sur de Chile, en Hidroaicén, en la Patagonia. Segundo movimiento, en Punta Arenas, en la zona más austral de Chile, por la suba del precio del gas, que era con lo que se calefacciona y con lo que se genera la industria en Punta Arenas. Tercer movimiento, un movimiento de los homosexuales en Chile para recuperar los derechos igualitarios para todos los ciudadanos. Estos movimientos generaron gran cantidad de actividad en el país y mostraron de que había algo nuevo, algo estaba pasando, que no tenía que ver ni con los partidos políticos, ni con ni siquiera con las ONG, sino que eran movimientos que a través de las redes sociales, a través de Facebook, de Twitter, digamos, generaban rápidamente información y movilizaban 20, 30, 40 mil personas en una marcha. Y estamos hablando de un país que, a partir de que ganó la derecha, no hay un solo medio de prensa que no sea de la derecha, ni uno. El único medio de prensa que había durante el gobierno de la Concertación era el Canal Nacional. Subió el gobierno de derecha y pasó a ser el dueño del Canal Nacional. Todos los canales de televisión son de derecha, toda la prensa, o sea, partiendo por el Mercurio, que es el diario más tradicional, y el resto de los diarios son todos de derecha, o sea, no hay un solo medio. Y a pesar de eso, y a pesar de que los medios de prensa de derecha ocultaron permanentemente las actividades que se hacían en el país, a través de los medios sociales se logró movilizar la gente. Y ocurre la primera acción, la primera movilización de los estudiantes que reclamaban, ¿qué cosa? Reclamaban aumento de los fondos para las universidades públicas, que era un tema. Yo en ese momento era prorector de la universidad, y la verdad que los fondos que nos daban eran muy escasos. O sea, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? Vergonzosamente, las autoridades de la universidad pública subíamos los aranceles. O sea, para poder pagarle a los académicos los sueldos y a los funcionarios, no nos queda otra alternativa que subir los aranceles. Por lo tanto, los estudiantes, conscientes de esa situación, plantearon un aumento de los fondos fijos, ¿no es cierto?, para las universidades públicas. Segunda cosa, ¿no es cierto?, pidieron, digamos, restricciones en el desarrollo de estas universidades privadas y sobre todo fin al lucro de las universidades privadas. Lo que ocurre en Chile es casi una burla. Por ley, las universidades privadas no pueden tener fines de lucro. Hay una ley que dice que las universidades privadas que se crean no pueden tener fines de lucro. ¿Qué es lo que hacen las universidades privadas? Junto con crearla, al lado, forman una sociedad inmobiliaria. Los mismos dueños. Entonces, esa sociedad inmobiliaria es la dueña de todos los edificios de las universidades privadas. Entonces, le alquilan los edificios a la universidad. Entonces, la universidad no tiene fines de lucro, la universidad pierde plata. Y los alquileres se los fija la sociedad inmobiliaria. Entonces, el negocio del lucro lo hacen a través de esta sociedad inmobiliaria. Y eso lo sabe todo el mundo. Eso no es una cosa, no es un juego raro. Es un juego abierto de todo el mundo conoce esta cosa. Bueno, los estudiantes empezaron a plantear que eso era una cosa inmoral, ¿no es cierto?, que se estaba justificando un lucro que era desmedido, porque obviamente se le estaba... Y además tenía que ver con la calidad. Porque lamentablemente, a pesar de que en Chile aumentó a 1 millón el número de universitarios, de 250.000, y alguien podría decir que es fantástico, ¿cómo voy a estar en contra yo de un sistema que me cuadriplica el número de personas que tienen acceso a la educación universitaria? Pero ¿de qué universidad, de qué educación universitaria estamos hablando? ¿Qué pasa con estos estudiantes? En Chile existe un fenómeno distinto al resto de América Latina. En América Latina las universidades forman una pirámide. En la base están las públicas, bien, mal, regular, pero están las públicas. En todos los países, en Brasil, en Colombia, en Perú, las universidades públicas son
en Argentina, ¿no es cierto?, representan probablemente el sector mayoritario, donde hay un mayor número de alumnos. Y estas universidades, digamos, son gratuitas en cierta medida, casi todas, ¿no es cierto?, y después en la punta de la pirámide están las privadas, que hay en todas partes, ¿no es cierto? Estas privadas son elitistas, como ocurre acá en Argentina, son las que cobran aranceles más caros, pero son la punta de la pirámide. En Chile es al revés, es una pirámide invertida. La punta de la pirámide, ¿no es cierto?, son las universidades públicas, donde la gente que entra de manera muy elitista, porque hay una prueba de selección universitaria donde se ingresan por puntaje. ¿Y quiénes son los que tienen los mejores puntajes? Los alumnos que salen de los colegios privados, ¿no es cierto?, que pertenecen a las clases medias y medias altas, que son el sector, digamos, más pudiente de la sociedad chilena. Los que reciben una educación pública en colegios, en las poblaciones más pobres, tienen muy mal puntaje, no tienen ninguna posibilidad de acceder a las universidades públicas. Yo les cuento un caso concreto. Yo, cuando era decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, el 60% de mis estudiantes venían de colegios privados, 60% en la universidad pública. El problema que tenía yo con los estudiantes que venían a protestar, no protestaban porque no tenían participación en el gobierno universitario, no protestaban porque no sentían de que la universidad representara los intereses populares, protestaban porque no tenían estacionamiento. Yo no tenía estacionamiento para todos los autos privados que ellos venían todas las mañanas llegando a la universidad. Esa era la realidad de esta universidad pública. Una universidad como la Universidad de Chile, lo cierto que tenía 168 años de historia. Entonces, en Chile, ¿qué ocurre? Se produce este fenómeno y todo el sector más pobre, digamos, de familias de origen clase media, media baja, con unos esfuerzos enormes, sacan crédito en los bancos para mandar sus hijos a las universidades. Se empeñan a 15 años para pagar una carrera. ¿Y qué ocurre? El 75% de esos estudiantes abandonan el tercer año de su carrera, porque la familia no puede seguir pagando.